El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, Diseños Exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase en nosotros tu voluntad. Así fue que nos enseñaste a orar. Y siguiendo tus indicaciones, aquí estamos, como cada mañana, sabiendo que tú eres nuestro Padre. Saber que tú eres nuestro Padre debe llenarnos de mucha confianza, sobre todo al saber que tú eres un Padre bueno, que si tu hijo te pide un pan, tú eres tan bueno que no le darás una piedra, y si te pide pescado no le darás un escorpión, una serpiente, no. Tú eres bueno. A veces nos cuesta y debemos reconocerlo. Nos cuesta comprender el gran amor que tú nos tienes a nosotros. Porque nos preguntamos una y otra vez, como tú, siendo Dios, te dignas a mirarnos. Es más, te tomaste el trabajo de crearnos y nos trajiste a este mundo con un propósito. Y no nos dejaste solo. Siempre has estado con nosotros. Cuando Adán y Eva fallaron, tú pudiste haberlos abandonado a su suerte y por supuesto a toda su descendencia. Pero no. Siempre estuviste ahí, mostrando tu amor y tu misericordia. Y para rescatarnos, porque estábamos separados completamente de ti, entregaste a tu único Hijo para que muriera por nuestros pecados y para de esa manera poder reconciliarnos una vez más contigo. Yo no conozco a nadie que nos ame tanto como tú. Nadie. Por eso hoy y siempre te daremos gracias. Gracias por el milagro de la vida. Gracias por tu amor hacia nosotros. Gracias por tu fidelidad, porque siempre has estado allí. Porque aún a pesar de las pruebas, que pueden ser difíciles, que pueden ser dolorosas, tú nos sacas en victoria, nos formas, nos enseñas. Muchas gracias. En tus manos, amado Dios, colocamos esta nueva semana que comienza. Coloco la vida de cada uno de mis hermanos que ya se conectan a tener este momento de intimidad contigo. Tú sabes la lucha de cada uno de nosotros. Te pido, amado, que conforme a tus riquezas en gloria, concedas las peticiones de sus corazones y que honres la fe de cada uno de nosotros, que nos hemos acercado a ti creyendo que tú eres Dios y que nada hay imposible para ti. Te amamos.
Gracias porque este es un día de bendición. Este es el día que tú hiciste y en él nos gozaremos y nos alegraremos. Gracias por tu palabra. Estamos listos y dispuestos para recibir el consejo tuyo. Te amamos y no nos cansaremos de decirte cuánto te amamos y cuán importante eres para nosotros. Este es tu programa, Yo no soy nada. Eres tú, el único digno de ser alabado. Bienvenido, amado, bienvenido. Gracias, Jesús. Amén y amén. Familia de verdades eternas, muy, pero muy buenos días. El Señor les bendiga de una manera poderosa y sobrenatural en esta nueva jornada. Ya comenzando una semana nueva, estamos a 21 ya, me dicen. 21 de julio del año 2021. El reloj está marcando las 5:51 en la mañana. Y aquí estamos, muy gozosos, dándole gracias al Señor. Hoy es miércoles, no es lunes, ¿no? No es lunes, es miércoles, porque ayer 20 de julio, festivo y demás. Ok, nos ubicamos porque cuando a veces hay un festivo ahí a la mitad, como que uno empieza a decir qué es lo que está pasando. Pero bueno, aquí estamos, es lo importante. Muchas gracias doy a Dios por cada uno de ustedes. El Señor los bendiga en gran manera. Les bendiga con fe, que la fe es un don del Espíritu Santo. Y recordar siempre sus promesas nos hace mucho bien, porque la fe viene por el oír. Y hoy es necesario que escuchemos lo que el Señor quiere enseñarnos. Hoy vamos a estar hablando acerca de un milagro de sanidad que Jesús hace en una persona que era ciega de nacimiento. ¿Esto qué indica? Esto indica que hoy es un día de sanidades. Y no hablo solo de sanidades físicas, sino de sanidades en todas las áreas de su vida. Declaro en el poderoso nombre de Jesús que de la misma manera como este hombre que era ciego de nacimiento pudo recuperar su visión, de la misma manera Dios puede hacer ese milagro que usted necesita. Ahora, en el caso de Lázaro, el Señor les dijo a Marta y a María. No le dijo a Lázaro porque Lázaro ya estaba muerto. La lección no era para Lázaro. La lección era para Marta y para María. Jesús les dijo, ¿no les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios? Pero Señor, ¿cómo nos vas a decir esto? Si mi hermano ya lleva 4 días que se murió. No les he dicho, ¿por qué lo olvidaron? Que si creen, verán la gloria de Dios. Y aprendo algo de todo esto. Y es que hay situaciones que pasan, porque cuando uno ve la vida de Lázaro, uno dice, ¿pero por qué Jesús permitió que Lázaro se enfermara y luego se muriera? ¿Acaso no eran amigos? Y uno se confronta mucho cuando uno ha tenido una relación de intimidad con el Señor y uno ora y le busca a Él. Uno no alcanza a entender por qué Dios. Si tanto hemos orado, si tanto hemos pedido a Dios, ¿por qué Él permite que pasen estas cosas? ¿Acaso lo más fácil no es, Señor, evitarnos este sufrimiento? Y el Señor dice, no. Hay cosas que tienen que pasar. ¿Y por qué tienen que pasar? Para que mi gloria se manifieste en tu vida. Así que si puedes creerlo, hoy es el día donde verás la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, es para que Dios se glorifique. Yo lo creo. Eso que te está pasando no es para muerte. Tal vez es un problema muy fuerte, una lucha muy difícil. No es para muerte, no es para tu destrucción, no es tu final. Porque la última palabra, ¿sabes? La tengo yo, dice el Señor. No lo que dicen los médicos, no lo que dicen las circunstancias, no lo que dice el enemigo. Es lo que Él dice en su palabra. Por ella vivimos. Y si Dios no ha dicho que es el final, entonces ¿por qué estás bajando el telón? La función no ha terminado. Cuando tu historia deja de escribirse, entonces Dios empieza a escribir su propia historia en nosotros. Sean todos y todas bienvenidos. Un abrazo fuerte para esta familia tan hermosa, tan maravillosa, que cada día crece,
gracias al trabajo de ustedes. Ha sido fundamental cuando ustedes comparten. Muchas gracias. No lo hacen para mí, porque yo no busco seguidores, ni ser famoso yo, ni que el programa sea famoso, sino que a través de compartir esta transmisión, sabemos que podemos bendecir a alguien con una palabra, y que ese alguien puede conocer a Jesucristo, como nosotros tuvimos el privilegio de algún día conocerle, y su vida puede ser transformada. Qué bonito poder comenzar el día siendo un canal de bendición para otros. Así que a todas las personas que están compartiendo y a las que se van a animar a compartir, Dios les bendiga en gran manera. Ustedes son portadores de buenas noticias. Hoy el tema que el Señor va a estar compartiendo, o la palabra que el Señor nos dio para compartir es: Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¡Wow! Esto es poderoso. Tome esta palabra para usted, por favor, porque Dios va a hacer un milagro de sanidad. Yo no sé si físico, yo no sé si emocional, yo no sé si es un milagro en sus finanzas, yo no sé si es un milagro en su matrimonio, pero nuestro Dios es un Dios de milagros. Así que prepárese. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces ahí donde dice Jesús sana a un ciego de nacimiento, colóquese usted ahí. Diga, si usted tiene un problema financiero, diga, Jesús sana mis finanzas. Jesús sana mi matrimonio. Jesús sana un ciego de nacimiento. El libro de Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3. Juan, capítulo 9, versos del 1 al 3. Dice aquí la palabra: al pasar Jesús, vio a un hombre ciego, de nacimiento. Esto es más difícil, ¿verdad? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, esa palabra cuando usted la vea, rabí, significa maestro. Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres, para que haya nacido ciego? Verso 3. Respondió Jesús: escuche estas palabras. Si hay alguien aquí que toma esta palabra, wow, su vida nunca más volverá a ser la misma. Mire la respuesta de Jesús, yo la tomo para mí. Jesús dijo: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Wow. Era muy común para los discípulos de los rabinos judíos hacer preguntas a sus maestros de confianza. Preguntas que intentarían dar sentido a las cosas y reconciliar las enseñanzas bíblicas que conocían con la realidad que veían a su alrededor. Los discípulos de Jesús se enfrentaron con una pregunta que tenía que ver con la naturaleza del sufrimiento humano en general, ilustrado como el sufrimiento del hombre ciego de esta historia en particular. Los discípulos de Jesús solo dieron dos opciones. La causa de esa ceguera era el pecado de él, o era el pecado de sus padres, o sus padres eran los culpables de lo que le estaba pasando a aquel hijo. Esto es tremendo, porque los discípulos estaban pensando como que Dios era un castigador. Sí, si te enfermas es porque pecaste. Si te cae un rayo encima fue porque algo malo hiciste. Pero probablemente también nosotros podríamos vernos tentados a pensar de la misma manera que los discípulos al encontrarnos frente a alguien que esté pasando por circunstancias adversas o por una enfermedad tan frustrante como la ceguera que tenía el hombre de esta historia. Una invalidez causada por un trágico accidente. Una enfermedad hereditaria con graves secuelas. La pobre situación económica de un individuo o una familia,
un ingreso a prisión por razones aún desconocidas, la muerte de alguien en extrañas circunstancias, una separación, un divorcio, etc., pueden hacernos caer en el error de prejuzgar a alguien sin tener cabal conocimiento de los hechos. Nuestra primera reacción frente a situaciones similares puede llegar a ser: ¿quién sabe qué habrá hecho éste en su vida para que haya llegado a esta situación? Otros dicen se lo merecía. Otros el que la hace la paga. Otros el que la sigue la consigue. Otros, por buena gente, no le habrá pasado eso. En fin, este y muchos otros cuestionamientos y razones pueden pasar por nuestra mente. Algunos puede que no se presenten para juzgar negativamente a la persona aludida, pero otros, en cambio, sí son capaces de emitir juicios determinantes sin fundamentos sólidos. Los discípulos vieron al hombre ciego y dijeron: Señor, explícanos esto. ¿Este hombre está ciego? ¿Será por el pecado de él? ¿O será por el pecado de sus padres? A lo que Jesús responde contrariamente. Responde con este ciego de la siguiente manera: Él no solo exculpó a la víctima, sino también a sus padres. Miremos el texto. No es problema de él, no es problema de sus padres. Juan capítulo 9, verso 3, porque tal vez estás viviendo una prueba y te está martillando algo en tu mente que te dice: no, esto es por tu pecado, esto te está pasando porque tú eres malo, esto te está pasando porque hay una maldición sobre tu vida, tú no consigues empleo porque es que hay... Y Jesús dice: no. Juan 9:3. Respondió Jesús. Esto es glorioso. Jesús dijo: no es que pecó este. O sea, esto que te está pasando, la crisis que hoy está viviendo, no es por tu pecado. Esa separación que sufriste no es porque tú seas un pecador. Ese divorcio no fue porque tú eres un pecador. Esa enfermedad de COVID que te tiene en una clínica de hospital no es por tu pecado. No. No es del pecado de sus padres. No es una maldición generacional que está sobre tu vida. Esto que te está pasando o que le está pasando a ese ciego, ¿sabes por qué? Le está pasando por una sencilla razón. Alberto Velilla, eso que te está pasando es por una sencilla razón. Es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. Wow. Yo no sé si esto quita un gran peso de encima. Sí, porque a veces uno se condena y no tiene paz interior. ¿Y por qué será que me pasan tantas cosas malas? Yo estoy salado. Alguien me está echando brujería y maldición. ¡No! Lo que te está pasando, que no consigues empleo, no es por tu pecado. No es por el pecado de tus descendientes. El problema de tu hogar no es por tu pecado. Esa crisis que estás viviendo está ahí para que ustedes vean mi gloria. Wow. Jesús respondió a sus desacertadas preguntas con una simple contestación. La razón para la ceguera de este hombre no fue originada por su pecado ni por el pecado de su padre. El punto de Jesús fue que, de algún modo, a través del sufrimiento del hombre ciego, un mayor bien, en este caso, la gloria de Dios, sería al final manifestada en su vida. En el caso de Lázaro, que el hermano de Marta y María murió, 4 días ya, olía mal. Cualquiera podría pensar: Señor,
Pero ¿por qué no evitar el proceso? Si tú cuando vienes aquí a Betania te quedas en mi casa, si nosotros oramos, hacemos ayunos, intercesión, oración, ¿por qué tú no nos evitas el sufrimiento? ¿Acaso antes de esperar que mi hermano muriera 4 días y estuviera descompuesto o que mi situación se pusiera bien crítica? ¿Por qué no nos evitas eso? ¿Acaso eso no es una manifestación del amor? Sí, también resucitar a un muerto es una manifestación del amor. Algún día le pregunté al Señor, Señor, ¿qué es más fácil? No, le dije, Señor, ¿por qué esperaste que Lázaro se muriera? Y se descompusiera. Y el Señor me dijo, no, porque si lo sano cuando uno estaba enfermo, la gente hubiera dicho que no. Fue el ibuprofeno que se tomó. Sí, no, fue que lo llevaron al doctor y el doctor, y ya. Si lo sano de 2 días de enfermo, hubieran dicho lo mismo. Si lo resucito cuando hubiese muerto el primer día, dice, no, eso no fue nada. Pero 4 días. Alguien que recibe un milagro de resurrección después de 4 días muerto, tiene que glorificar a Dios. Es decir, no podrá expresar que esto fue porque el médico hizo, ese fue porque yo ayuné, es que fue mi intercesión. No, fue la gloria de Dios. 4 días, solo Él puede hacerlo. No les he dicho que si creen, verán la gloria de Dios. Yo no sé cuál es la situación de tu familiar. Esta palabra es para ti. Tal vez el médico dijo ya nada se puede hacer. Y tú vas a decir, eso dices tú. Pero Dios dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique. Y yo lo creo. Amén. Si atrevidamente le insinuamos a los padres de un pequeño que sufre una enfermedad congénita, por ejemplo, o un problema cardíaco, o una malformación física, que eso ha ocurrido porque ellos han pecado, o porque no están siendo fieles a Dios, en alguna o todas las áreas de sus vidas, seguramente le ofenderíamos, pues nos estaríamos anticipando a emitir un juicio sobre algo que desconocemos y de lo cual, obviamente, no tenemos ninguna certeza. Y esto es importante entenderlo porque hay gente que todo lo que le pasa a las personas, eso es un demonio. Vamos a reprender los demonios. ¡Reprendo los demonios! ¡Ahora mismo! No, es que esa enfermedad no es un demonio. Es porque Dios quiere glorificarse. Entonces dígale, Señor, glorifícate. Glorifícate. Estaríamos prejuzgando a esos padres. Solo en base a lo que nosotros consideramos como un castigo divino. Los discípulos dijeron, este está ciego, algo malo hizo. Este lo echaron del trabajo, algo malo hizo. Ese se separó de la mujer, algo malo hizo. Para los discípulos, solo había 2 opciones para que él estuviera ciego. O había pecado él, o habían pecado sus padres. Pero ¿qué, mis amados, de los propósitos de Dios soberano en determinadas circunstancias? En este caso, el Señor Jesús tuvo una respuesta muy clara y concisa. Afirmó que la ceguera de este hombre simplemente era para que las obras de Dios se manifestaran. Tu crisis económica es simplemente para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Amén. Amén. Hay personas que en medio de la pandemia se quedaron sin empleo, se quedaron sin nada. Y tal vez empezaron a quejarse, ¿y ahora yo de qué voy a vivir? Y resulta que ahora, gracias a esa crisis, encontraron una forma de soñar, de sacar adelante proyectos y propósitos. Porque lo que el enemigo te muestra como maldición, Dios lo convierte en tu más grande bendición. Eso que hoy te hace llorar, ¿qué es? Sencillamente el que será tu testimonio de mañana. Hoy lloras de tristeza, pero mañana, eso que hoy te producía tristeza, te hará llorar, pero de alegría, reconociendo que el Dios en el que has creído es grande y es poderoso. Probablemente
nos parezca injusto que este hombre tuviese que pasar por tantos años con esta minusvalía. Pero Dios tenía un propósito y había llegado el momento de manifestarse a través de él. Llegó el momento de Dios manifestarse en su vida. Toda nuestra vida se desarrolla bajo los soberanos designios de la divina providencia. Los gozos, las tristezas, las adquisiciones, las pérdidas, las enfermedades, la salud y, por supuesto, la vida o la muerte. Nosotros no podemos por nosotros mismos cambiar los designios de Dios, ni controlar los sucesos. Así fue determinado por Dios. El señorío absoluto es del Señor. Él quiere ser conocido y obedecido por el hombre que ha de someterse a sus designios, porque Él así lo ha establecido. Nuestro futuro, al igual que el pasado, es conocido por Dios. ¿Será que cuando Dios le dijo a Lázaro o a las hermanas de Lázaro, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Será que Él no sabía que Lázaro iba a resucitar? Siempre lo supo. Siempre supo Dios que te iba a levantar de esa cama de hospital. Siempre lo supo. Siempre. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. En el caso particular de este hombre ciego, como en muchos otros, aun lo que parece perdido, Dios lo restaura. Sí, este ciego era de nacimiento. No fue un ciego que iba caminando y le cayó algo en el ojo y empezó a perder su visión. No. Ahora es interesante que este hombre nunca había visto los colores de los verdes campos. No había visto las estrellas, jamás. Su vida era totalmente oscuridad. Un problema, repito, sanar a una persona que tiene un problema de vista es fácil, pero sanar a alguien que nunca ha visto es difícil. El problema es que es difícil para nosotros, ¿verdad? O lo cierto es que es difícil para nosotros. Pero para el Dios en el que hemos creído, nada es imposible. Nada. Yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Acaso habrá algo que sea difícil para mí? Y cuando digo algo es algo. Pero es que ya me dijeron que ya no se puede. ¿A quién tú le crees? Dios puede sanarte. Dios puede restaurarte. Aun cuando tus circunstancias digan ya nada se puede hacer, usted se levanta y dice sí se puede, porque mi Dios es el Dios de los imposibles. Este estaba ciego de nacimiento. Dios lo restaura, porque en su sabia disposición Él lo tenía establecido así, en su plan para manifestarlo en su debido momento. ¿Cuántos años duró ciego? Yo no sé. Pero el día en que él debería volver a ver había llegado. Lucas capítulo 1, verso 37. Lucas 1:37. Eso está emocionante, me estoy emocionando. Lucas 1:37. ¿Está emocionado usted? Muy bien. Lucas 1:37 dice la palabra. Aquí dice mi Biblia. Yo no sé qué dice la suya. Lea bien. Ya leí, no lea bien. Aquí dice, porque nada hay imposible para Dios. Y la palabra nada es nada. Aquí no dice, porque hay algunas cosas que para Dios no son imposibles. La Biblia que tengo dice, para Él, nada es imposible.
Ni siquiera un cáncer es imposible. Ni siquiera un COVID es imposible. Para Él, nada. Dígalo. Nada es imposible. Para nosotros sí. Pero para Él no. El libro de Eclesiastés. Miremos el capítulo 7, versos 13-14. Esto es palabra de Dios. Eclesiastés 7, 13-14. Alguien tiene que ser disparado en la fe hoy de aquí. No para ver si la saturación del aire, no. La saturación de la fe. Eclesiastés 7, del 13 al 14. Dice aquí, Eclesiastés 13 al 14 dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo torcido? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Sí. A fin de que el hombre nada halle después de él. Lo hizo todo. Y como dice también el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 9, 16, acompáñeme por favor. Romanos capítulo 9, verso 16, dice la palabra aquí, Romanos 9, 16. Mira esto tan bonito. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. No es que yo llevé 50,000 hojas de vida, no es del que quiere, no es del que corra, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Quieres un empleo? Dile a Dios que tu misericordia me alcance y tú me permitas obtenerlo. Porque tú puedes correr, tú puedes hacer, pero no es del que corre. No es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Ay, yo corrí para todos los médicos y decís, no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Muy bien. La verdad de todo es que hasta la aflicción y las adversidades de la vida están deliberadamente permitidas en el plan infinito de Dios. De tal manera que desarrollamos una confianza y dependencia exclusiva y total en Él. Pablo dice, en el libro de Filipenses capítulo 4, verso 11, dice lo siguiente. Filipenses 4, 11, dice la palabra: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Tengo plata, estoy feliz. Aunque la comida sea arroz con huevo, gloria a Dios. Y si hay huevo con arroz, también gloria a Dios. He aprendido a contentarme, porque sé que Dios te permite vivir en la abundancia, pero que también vienen momentos de escasez a través de los cuales Dios forma tu vida. Y yo he aprendido a vivir cualquier sea mi situación, sea que tenga o no tenga, porque mi felicidad no está en lo que tengo o en las cosas que yo puedo obtener, sino en el Dios que está conmigo. Y si Él está conmigo, ¿de qué me tengo que preocupar? En la prosperidad, la buena salud y el éxito, hemos de ser agradecidos y gozarnos. David decía, en todo tiempo bendeciré a Jehová. En todo tiempo, sí, aun cuando no tengas gasolina por echarle a tu moto, en todo tiempo. Pero en la adversidad y en lo torcido de la vida, simplemente reflexionar. ¿Por qué? No. ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué debo aprender, Señor? Ambas cosas las hizo Dios. Siguiendo entonces con la misma línea del tema que nos ocupa hoy, debemos tener extremada precaución con las apreciaciones que tenemos frente a ciertas circunstancias que bien pueden confundirse con el motivo por el cual realmente están sucediendo. Y a veces no es que alguien nos diga o nosotros digamos a alguien, es que nos decimos a nosotros mismos. A mí me está yendo mal, debe ser porque algo hay una maldición sobre mi vida. No es porque tú pecaste, es porque yo quiero glorificarme en tu vida. Yo les he contado, alguien me decía, mire, ¿yo qué necesito para que el Señor pueda hacer un milagro financiero en mi vida? Y yo le dije, necesitas dos cosas. Número 1, fe.
Y número 2, que estés bien quebrado. Que no tengas dinero. Claro. Si tú estás sano, ¿cómo Dios va a hacer? ¿Cómo va a hacer un milagro de sanidad en ti si no estás sano? Entonces tienes que estar enfermo para que Dios pueda hacer un milagro de sanidad. Así funciona. No nos corresponde a nosotros emitir veredictos ni sentencias. Si necesitas que Dios haga un milagro en un empleo, pues no debes tener empleo, porque si tienes empleo, Dios no puede hacer nada. No podemos emitir sentencias ya que están reservadas única y exclusivamente a Dios. Así que no juzgues nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, como dice 1 Corintios capítulo 4, verso 5. 1 Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es que ese fue el pecado de él o de sus padres, por eso está así, por eso le está pasando. Malo debe ser. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como la ceguera era para que la gloria de Dios se manifestara en aquel ciego de nacimiento. Lo primero que Jesús le expresa es en Juan, vamos a Juan, por favor, capítulo 9, versos 4 y 5. Juan 9, versos 4 y 5. Aquí dice, mire esto, Juan 9, 4 y 5. Jesús dijo esto, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Verso 5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Qué bonito esto. Parece que la ceguera de nacimiento de este hombre simbolizaba la desesperada y profunda condición defectuosa del ser humano. Sí. Luz soy del mundo. Por tanto, dando luz a los ojos del hombre ciego, fue una señal profética de dar luz al mundo como a un todo. Ambos, la sanidad y las últimas tareas redentoras de Jesús, necesitaban hacerse rápidamente para reunir los requisitos y ser un modelo de la relación siervo-esclavo de la que Jesús recientemente había hablado. Toda sanidad y toda luz provienen de ¿quién? De Él. Yo soy luz del mundo. Toda luz proviene de Él. Juan, capítulo 9, verso 6, enseña. Juan 9, 6, dice, dicho esto, mire cómo va a ser el milagro. Oh. Dicho esto, escupió en tierra. E hizo lodo con la saliva. ¿Qué pasa aquí? Escupió. Y cogió ahí donde escupió y empezó a hacer una masa. Menos mal que el hombre era ciego y no vio. Pero si usted ve que le escupen ahí, y que con la saliva, usted dice, guácala, hacen barro, dice, no, eso no es de Dios. No, él escupió, tomó el barro y empezó a hacer lodo con la saliva. Y untó con el lodo los ojos del ciego. Ahora el ciego no solo era ciego, sino que tenía una capa de lodo en sus ojos. Muchas personas encuentran este verso extraño al escuchar que Jesús escupió sobre la tierra. Hizo barro con la saliva y esparció el barro sobre los ojos del ciego. En realidad, no debería haber nada sin sentido en cuanto a esto. No solo Jesús es presentado como un sacerdote y rey, sino también como un profeta. Y los profetas eran conocidos no solo por hablar con palabras, también con acciones simbólicas. Esto es exactamente lo que Jesús está haciendo aquí. Él está a punto de sanar al hombre ciego, pero quiere conectar a la gente presente con la creación. Recuerden ustedes que Dios había creado al hombre del polvo de la tierra, y el acto de sanación por medio de Jesús era un acto redentor de restauración, hecho por la rema o por la palabra de Dios mismo. Todo lo que Jesús hace en Juan
le revela a él como Dios. Usó el barro. Y cuando hizo al hombre, ¿de qué lo hizo? Lo hizo del barro. Tal vez tu problema es un problema de riñones, ¿verdad? Dios lo hizo del barro. Y a través de esta experiencia lo que el Señor está diciendo, hey, si con el barro yo hice a un hombre completo, con el barro yo puedo hacer que este hombre recobre la vista, pero que también tu médula se recupere, que también sus pulmones y sus riñones se restauren. Yo puedo hacerte un repuesto nuevo, un corazón nuevo. Sí, lo puedo hacer. Hice un hombre de barro y aquí puedo hacer un milagro con el barro. Nada imposible para mí. Me llama la atención que Jesús usa para hacer este milagro la materia. Usa la tierra. O sea, Dios también puede usar cosas terrenales para sanarnos, como medicamento, o puede usar medicinas, o puede usar vacunas para el COVID. Pero es Dios quien a través de esas cosas da la sanidad. Como también hay sanidades que se producen solo por el poder de su palabra, como lo hizo con el siervo del centurión. Di la palabra y mi siervo sanará. Aquí estaba usando la tierra. Y hago un paréntesis aquí para hablar a aquellas personas que se han dejado llenar la mente de religiosidad. Hay algunos hombres, dizque de Dios, que se pusieron a venderle a las personas la idea de que no se vacunaran, porque si se vacunaban, entonces allí les metían un chip. Entonces Bill Gates los controlaba. Entonces empezaron a inventar una serie de cosas. Y la gente que no lee la Biblia, que se volvieron religiosos, empezaron a seguir enseñanzas de hombres. La pregunta que yo le hago a estas personas, porque el argumento de ellos, religiosos y legalistas, es: yo no debo vacunarme, porque si yo me vacuno, entonces estoy demostrando que yo no confío en Dios, y le digo yo a esa persona. De manera que si usted tiene un dolor de cabeza, no se toma un ibuprofeno, porque sería negar la fe de Dios. Si usted se enferma, no va a un médico porque... No, déjese de tanta religiosidad, por favor. Dios puede usar las medicinas. Vea el caso de Sedequías. O Ezequías era el nombre. Se enfermó. Y este hombre oró y Dios le dijo: mira, yo te voy a devolver tantos años de vida. Y cogieron e hicieron una masa allí con higos y se la pusieron en la llaga y él sanó. Dios puede usar cosas. No, la gente se metió en el cuento. Es que el fulano de tal dijo que es que me van a meter un chip. Hay unos pastores que se pusieron a decirle a la gente eso: hermanos, hay que confiar en el poder de Dios. Entonces, porque usted confía en el poder de Dios, no cierre la puerta de su casa. Déjela abierta a ver si no se le meten los ladrones. Deje de ser tan religioso, por favor. Si hay unos científicos que estudiaron y descubrieron algo que sirve para que usted no se llegue a enfermar y no se muera, ¿por qué no usarlo? A ver, ¿por qué no? Ese no cree en Dios, ese es un raro. Y esos pastores que predicaban así, entonces, no se inyecten porque eso no es de Dios. Se enfermaron y muchos se han muerto por eso. Muchos se han muerto por eso. Y después ahora le dicen a las personas: ya, eso es su responsabilidad. Pero la Biblia dice que uno tiene que confiar. Maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces no confía en ese pastor o en la persona que le enseña esas cosas porque él es hombre. Entonces no malinterpreten la palabra, por favor. Si hay una inyección, póngasela. Ya yo me vacuné y que aquí estoy, no me he muerto. Metieron un chip. Es de religiosidad. Hay vacunas. Entonces no se ponga la vacuna de la sarampión a sus hijos porque eso no es confiar en Dios. Hello. Dios puede usar. Aquí usó la tierra. Sigo. ¿A qué voy con todo esto? Él los escupió, hizo un barro y lo colocó. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios no está encasillado en moldes. Él puede obrar de maneras distintas. Se requiere discernimiento
para entender que Dios no siempre hace las cosas de la misma manera. Ojo, discernimiento para entender que Dios no hace las cosas de la misma manera. A los leprosos, usted recordará, 12 hombres leprosos se acercan a Jesús por un milagro de sanidad, y Jesús lo que les dice es: vayan y preséntense a los sacerdotes. Hoy usted vino por un milagro de sanidad y lo que Dios le dice es: Jesús sana a un ciego de nacimiento. ¿Qué tiene que ver eso? Yo necesito es que me digan a mí. No, vayan. Tal vez no era un mensaje directo para ellos, pero fueron obedientes. Les dijo: preséntense a los sacerdotes. A la mujer del flujo de sangre, dice la Biblia que ella obtuvo su milagro tan solo tocando el borde de su manto. A Lázaro lo resucitó al cuarto día. Al leproso lo tocó y a este ciego lo sanó con el barro que hizo con su propia saliva. Dios puede obrar de maneras distintas. ¿Sabe usted que muchos milagros sencillamente se pierden? Porque las personas están predispuestas, esperando que Jesús obre de la manera que ellos creen que debe obrar. Y nada está más alejado de la realidad. Dios puede usar cualquier cosa para obrar un milagro. Juan capítulo 9, verso 7 enseña. Juan 9, 7. ¿Se acuerdan de Naamán? Paso número 1. Yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a orar, me iba a poner las manos en mi cabeza y iba a orar. Yo pensaba que el señor Humberto iba a orar por mí, me iba a decir, y lo que me dice es otra cosa que yo no estaba esperando. A veces no es lo que tú esperas. Y el profeta lo que le dice: vaya, mi hijo, y métase en el Jordán. ¿Cómo me va a decir esto? Soy un general, yo me bañé con buen jabón esta mañana. Métate 7 veces, y me dice que me meta 7 veces. ¿Acaso yo no me baño bien? Hombre, vaya y hágase obediente. Dios tiene maneras distintas de obrar. Juan 9, 7. Así que quítese molde, porque Dios puede obrar de varias maneras. Juan 9, 7. Dice la palabra, Juan 9, 7. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. No, pero aquí está el estanque de Doña Juana. No. Es en el de Siloé. Ve a bañarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y dice: fue entonces y se lavó y regresó viendo. Dice la palabra. Otro de los aspectos a destacar en la manera que Jesús obra milagros es que muchas veces para realizarlos usa a las personas. Sí. Si el ciego quería recibir sanidad, debía obedecer el mandato de Jesús específicamente. Él tenía que ir al estanque de Siloé, no a otro estanque a lavarse. Escucha bien la palabra. Es el estanque de Siloé. Lo hizo este ciego de nacimiento. Aunque esto le implicaba ausentarse del lugar donde estaba pidiendo limosnas. Y por la cantidad de personas que a esa hora estaban transitando por el lugar, seguramente era la hora más rentable para su economía por su actividad como mendigo. Pero a él no le importó. Si Jesús dijo que me vaya y me lave, yo voy. ¿Cuántos hay que quieren un milagro, pero no tienen tiempo para ir al estanque de Siloé a lavarse? Ese estanque de Siloé es la palabra. Lo revela el Señor en este instante. Ella te lava y te limpia. Y hay gente que no tiene tiempo para ir a la palabra, a escudriñar las escrituras. No, nunca estudian la Biblia, pero quieren un milagro. Ve al estanque de Siloé y sumérgete. Porque el que cree en lo que está escrito en la palabra, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, hay ríos que fluyen si tú te sumerges en la palabra, en el estanque de Siloé. Sí, escucho al Señor. Este hombre no le pone objeción a Jesús. Fue obediente a lo que Jesús le mandó. Y el milagro ocurrió en su vida. Nunca había visto. Esto me parece extraordinario. Imagínese que el ciego es usted. Nunca ha visto. Usted no sabe los colores, no sabe nada. Con un bastoncito. Y de pronto abre sus ojos. Nunca ha visto. Y cuando abre sus ojos, al primero que se encuentra es al Salvador del mundo. ¡Wow! Yo quiero abrir mis ojos para ver a Jesús. No para ver las cosas del mundo. Quiero abrir mis ojos
para enfocar mi vida en Él. ¿Y tú? ¿Para qué quieres ver? ¿Para qué? Ahora, este hombre no obedeció por resignación. Bueno, vaya, métase al estanque de Siloé. Bueno, Señor, ya tocó. No es resignación. Él se movió en fe. Es decir, cuando Jesús le dice que vaya al estanque Siloé y se retire el barro que él había colocado en sus ojos, este hombre seguía sin ver, acuérdate. Seguía sin ver. Jesús pone el barro y uno piensa que de inmediatamente, si Jesús escupió y puso el barro, ya, pero no, ya no. Otro aspecto es que tienes que ser paciente, tienes que esperar. No, yo quiero que ya, inmediatamente. No, espera el tiempo de Dios. Me puso barro. Jesús, el que sana, hace milagro. Me puso barro, ¿y qué? Yo sigo lo mismo, ahora sucio de barro. Este hombre tenía fe. Seguía sin ver. Pero si Jesús me dijo que fuera y me lavara, yo voy a hacerlo. Amén. La actitud de este hombre nos revela otro aspecto importante que debemos tener en cuenta a la hora de pretender recibir un milagro del Señor. Sí. ¿Y es la fe? ¿Qué es la fe? La fe no es una emoción. Uy, yo me concentro. No. La fe es creer. Una definición sencilla de fe es: la fe es creer que lo que Dios dijo es verdad. Sí. La fe es la capacidad de creer más allá de tus circunstancias. El médico dijo, se va a morir. Eso dicen las circunstancias. Pero Dios dice, yo soy el camino, la resurrección y la vida. ¿Por qué vives? ¿Por tus circunstancias o por la palabra? Eso es fe. La fe llama las cosas que no son como si fuesen. Aunque tu hijo se muestre rebelde, tú lo miras con fe y dices, no, él se muestra así, pero él no es así. Él es un siervo del Señor. Él es un profeta del Señor. Habla en fe. Este ciego pudo haber dudado del poder sanador de Jesús al darse cuenta que el barro en sus ojos no produjo ningún cambio aparente. Y estoy hablando a alguien que ha estado pidiendo por un milagro de sanidad y no ha visto mejoría. Hey, estoy hablando contigo. El hecho de que no hayas visto mejoría no quiere decir que Dios ya comenzó a obrar el milagro en ti, ¿verdad? Este ciego no vio un cambio aparente, seguía con barro. Pero ahora tenía algo que antes no tenía, y era fe. Tenía fe. Si Jesús me dice que me vaya y me lave y de esa manera voy a recobrar la vista, yo lo voy a hacer, aunque siga sin ver. Aunque el milagro todavía no haya ocurrido. Porque hay personas que como el milagro no ha ocurrido, inmediatamente dejan de creer. Eso no es fe. Este hombre siguió caminando. Siguió convencido que se haría en su vida como Jesús había dicho. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? El fundamento de la fe de este hombre no estaba en las circunstancias, porque él seguía estando ciego. Hay personas que dicen tener fe, pero inmediatamente ven las circunstancias, su fe se acaba. No, yo tengo fe que Dios lo va a salvar. Y dice, señora, sí, está llorando. ¿Por qué no te pones a cantar? Si tienes fe, entonces te pones a cantar porque estás convencido que Dios va a hacer un milagro. Si estás llorando es porque tú no crees nada. Yo sé que tú puedes hacer un milagro, señora. ¿Por qué lloras? No, Señor. Usted alégrese. Porque si cree verdaderamente, usted tiene que estar haciendo fiesta, no preparando el velorio. Sí. Este hombre seguía estando ciego. Pero dentro de su corazón decía, Jesús dijo, y yo le creo. Yo le creo. La fe de este hombre estaba fundamentada en las palabras que Jesús le había dicho, porque dice la Biblia en Romanos 10:17, usted conoce ese texto, dice, la fe viene por el oír. Mira esto, la fe no es una cosa que tú te concentras, no es una emoción, no. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra. El fundamento de tu fe es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que te permite tener fe? Que Dios dijo. Y si Dios dijo, el mundo podrá caerse, pero en mi vida se hará lo que Él dijo. Eso es fe.
Una fe que no está fundamentada en lo que Dios o su palabra te dice es una fe emocional, que fluctúa dependiendo de las circunstancias o los estados de ánimo. El médico dijo que ya iba a mejorar. ¡Oh, ahora sí tenemos fe! ¡Alabemos, hermano! ¡Aleluya! No. Tú tienes que adorar es cuando te digan, está peor, está mal. Ahí es donde se requiere. Mas la fe que se fundamenta en la palabra de Dios, ha salido de la boca de Dios, es una fe firme, que sigue creyendo a pesar de que todo a su alrededor sea contrario, a pesar de que los síntomas cada vez estén peores. Porque la fe es la certeza de lo que tú esperas, la convicción no de lo que ves, sino de lo que no ves, dice el libro de Hebreos 11:1. La fe no tiene nada que ver con la lógica, mis amados. Porque mientras la fe es espiritual, la lógica es carnal. Mientras la lógica se guía por lo que ve, por las circunstancias, la fe se guía por lo que cree. ¿Qué más podemos aprender de esto? Que la fe sin obras es muerta. Sí. El hombre tuvo que ir al estanque de Siloé y sumergirse. ¿Y qué veo aquí? Que Jesús hace o realiza el 50% del milagro, ¿verdad? Él escupe en el barro, hace barro, se lo unta en los ojos y le dice que vaya y se sumerja. Ese es el 50%. El ciego debía hacer el otro 50%. En otras palabras, este hombre debía ponerse manos a la obra. Tienes que accionar. Muchos quieren que Dios lo haga todo por ellos. Por ejemplo, si tienen hijos en rebeldía, oran y esperan que el Señor los cambie. No, Dios, yo confío en que tú los cambiarás a mi hijo. ¿Y no hacen nada? ¿No van al estanque de Siloé? Cuando lo que Dios está esperando es que los padres hagan su parte. Es decir, usted oró a Dios, creyó que Dios va a hacer un milagro, pero usted debe empezar a restablecer su comunicación con sus hijos. A crear puentes que los acerquen y no muros que los dividan. Usted debe darle amor a sus hijos. Usted debe perdonar a sus hijos. Usted no debe exasperar más a sus hijos. No llore para que Dios haga un milagro y no hacen nada. Ahí se quedan esperando toda la vida que Dios haga un milagro. Tú quieres que la rebeldía de tu hijo se vaya, dale amor. Dale amor a tu hijo. Si has orado a Dios por el cambio de tu hijo y ese cambio no ha sucedido, seguramente hay algo que no estás haciendo para que la situación mejore. El ciego pudo haberse quedado ahí. Ya me puso el barro, ya me puso, y yo aquí espero el milagro. Gracias Dios, aleluya. Santo Padre, alabado sea tu nombre. ¡Hey! No te estás moviendo. Esto se aplica para todas las áreas. Algunas mujeres dicen, es que mi marido ya no me lo soporto. Es que no cambia. La pregunta es, ¿y usted ya cambió? Porque si tú cambias, todo cambia. Usted dirá, no, es que yo no soy el malo, yo no soy la mala. El malo es él, es mi cónyuge. Está bien, está bien. Déjeme decirle algo. Si usted alardea de ser tan perfecto o tan perfecta, ¿por qué no comparte un poco de esa perfección con su esposo o con el resto de su familia? ¿Cierto? Es que Dios no hace nada en mi marido. Dios no hace nada en mi familia. Deje la cantaleta más bien. En el área de la salud, por ejemplo. Dios, yo quiero que tú me sanes. Entonces comienza haciendo tu parte. ¿Por qué no comienzas cuidando tus hábitos alimenticios? ¿Por qué no dejas el sedentarismo y haces deporte? ¿Por qué no renuncias a todo aquello que puede causarte daño, al alcohol, al cigarrillo? ¿Por qué no lo haces a los trasnochos? ¡Haz tu parte! Es interesante. Cuando Jesús sanó al hombre en el estanque de Betesda, el paralítico que llevaba 38 años, Él no le dijo que se lavara allí. Esto es más probable porque el estanque de Betesda era una instalación pagana, mientras que el estanque de Siloé era una instalación judía. Es evidente que si el ciego no obedece a Jesús y no se pone manos a la obra, su ceguera jamás hubiera sido quitada, aunque Jesús ya hubiese hecho
su 50%. ¿Es un empleo lo que necesitas? Sí, Dios te da la palabra y dice, yo abro puertas que nadie puede cerrar. Ahí está la palabra, la fe ha venido por el oír. Entonces, ¿qué haces sentado en tu casa o acostado hasta las 11 de la mañana esperando que te llamen? No, es que yo tengo fe, mi hermano, que el Señor hará un milagro, muévase. Porque no lo van a ir a buscar. No, pero es que he llevado 2000 hojas de vida. Bueno, le falta una, 2001. Pero si tiene fe, nunca se dará por vencido. Porque sabe que en una de las puertas que no se ha abierto, tal vez está la bendición que espera. Y no paro hasta que esa puerta se abra. Dios dijo que me iba a dar una bendición. Y he intentado en varias puertas, no se me ha abierto ninguna. Eso me pone contento porque quedan menos puertas por abrir. Eso es fe. Al final, vemos cómo este hombre glorificó a Dios, que es el otro aspecto importante para tener en cuenta en este mensaje. Mira Juan capítulo 9, verso 24 al 25. Juan 9, 24 al 25. Empezaron esos judíos a, hey, mira quién te hizo ese milagro, porque buscaban ocasión para tentar a Jesús. Y este hombre les dijo algo, les dijo, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea, Jesús es un pecador. Y el verso 25 dice, entonces él respondió, ¿saben una cosa, señores? Yo no sé si ese señor Jesús es pecador. Lo único que sé es que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Eso es problema usted si creen o no. Ahora veo. Y estaba testificando. Cuando la gente le pregunta, hey, ¿cómo saliste tú de esa crisis financiera? Mire, la verdad yo no sé. Lo único que sé es que yo estaba en crisis y Dios me restauró mis finanzas. Yo lo único que sé es que estaba enfermo y Dios me sanó. Y eso es suficiente y no me voy a callar lo que Él hizo en mi vida. Oye, quizás muchos tienen confusión en cuanto a ser testigos de Cristo. El Señor no quiso decir, ¿seréis mis discutidores? ¿O vosotros seréis mis críticos? ¿O seréis mis condenadores? Pues muchas veces tomamos una de estas posiciones con la palabra de Dios. Jesús lo que dijo fue en Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos 1, 8. Jesús dijo, mira lo que dijo. Jesús dijo, cuando reciban el Espíritu Santo, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. En Jerusalén, en tu casa, con tu familia, en tu barrio y en todas las naciones. Testifica. Dios nos mandó a predicar al mundo para que el mundo sea salvo por él. ¿Un testigo qué es? Un testigo es una persona que da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha vivido. Yo lo vi. Yo vi que el Señor hizo un milagro de sanidad en mí. Yo era ciego, ahora veo. Yo no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que era ciego y ahora estoy viendo. Y empezó a hablar y a testificar. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho algo en tu vida y tú te quedes callado? ¿Cómo? Si hemos creído en Cristo, si en verdad estamos convencidos que en Él está la salvación, ¿por qué nos quedamos callados? ¿Por qué no les testificamos o predicamos a nuestras familias, por ejemplo? A nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué no les predicamos a nuestros hijos, a nuestros padres? ¿Por qué no decimos nada cuando hay tanta gente que se pierde sin Cristo en este mundo? ¿Por qué? Es como si tú tuvieras el antídoto para la mordedura de serpientes. Si tú tienes el antídoto que es el Evangelio, ¿por qué te lo reservas y no lo compartes con otras personas para que se salven? Este ciego de nacimiento testificó sin temor incluso ante aquellos que buscaban ocasión para matar a Jesús. Podemos concluir de este mensaje diciendo que hay cosas que pasan, pero no es por causa del pecado o porque estemos en maldición, sino para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Termino con esto. Hay circunstancias que tienen que pasar para que la gloria de Dios en nosotros se pueda manifestar. Amén. Así que si el Señor ha ministrado su corazón a través de esta palabra, alábale con todo el corazón y dale gracias. Amado, muchas gracias por tu santa y bendita palabra. ¿Cuánto debemos aprender todos los días? Yo no sé si el caso tuyo sea el de este ciego de nacimiento.
Cuando uno habla de nacimiento, se refiere a un caso que lleva mucho tiempo, mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa prueba. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en esa situación crítica. Y tal vez te sientes igual a este ciego de nacimiento. Una persona que tal vez ha sufrido un problema en su vista todavía sigue conservando esperanzas. Pero una persona ciega de nacimiento es posible que ya se haya acostumbrado a su suerte. Y no sé si te está pasando lo mismo. Y dejaste de soñar. Yo no creo que Dios pueda sacarme de aquí, que Dios pueda cambiar mi vida y restaurarme. Pero el Señor me ha traído en este día para recordarte quién es el Dios en el cual tú has creído. Para recordarte que aunque tus circunstancias esté diciendo no se puede, Él te dice yo sí puedo. Yo puedo hacer nuevas todas las cosas en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Yo puedo cambiar tu situación económica en un solo instante. Yo puedo sacarte de esa clínica de hospital y sanarte. Yo lo puedo hacer. Nada hay imposible para mí. Este hombre fue obediente a lo que Jesús le dijo. No fue usual la manera como Jesús hizo este milagro en este hombre, pero este hombre no cuestionó a Jesús. Y tal vez estaba muy ocupado mendigando, y pararse de ese lugar implicaba perder algunos recursos. Pero dijo, no me importa. Voy al estanque de Siloé, y ahí tenemos a disposición nosotros ese estanque que es tu palabra, para sumergirnos y sacar de allí esas ricas verdades y esas promesas que son las que nos llenan de fe. En el estanque de Siloé encuentras fe, porque el estanque de Siloé, que es la palabra, es la fuente de tu fe. Allí encuentras las promesas, observas los milagros que Dios ha hecho y puedes ver a Dios obrando milagros en la vida de muchas personas. Y al sumergirse en el estanque de Siloé y al retirar el barro de sus ojos, su visión de nuevo volvió. Y es lo que le pedimos a Dios con todo el corazón, que al sumergirnos hoy en ese estanque de Betesda, el velo de nuestros ojos se ha quitado para poder ver. ¿Y ahora quién ves? Ahí al primero que ves es a Jesús. Ahí está Jesús. Wow. Yo me imagino la alegría, me imagino el gozo en el corazón de este hombre, saltando en un solo pie, diciendo y dando gloria a Dios. Yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que yo no veía y ahora veo, y no me callaré lo que Jesús ha hecho en mi vida. Gracias, Padre. Gracias. Porque no importa lo difícil que pueda ser el problema que esté enfrentando, nada hay imposible para ti. Te amo, amado Dios, y hoy recibo ese milagro. Lo recibo. Creo que ese familiar se levanta para gloria de tu nombre. Y aunque las circunstancias me estén mostrando que nada ha pasado, en lo profundo de mi corazón sigo fundamentado en tu palabra. Creeré a lo que tú me dices, no a lo que me dicen los médicos, no a lo que dice la ciencia, sino a lo que dice tu palabra. Mi alma te alaba. Gracias, Señor. Amén y amén. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno es Dios! ¡Qué bueno! Le quiero pedir un favor, que me regalen, por favor, muchas oraciones de parte de ustedes cuando oren. Oren por nosotros siempre. Por favor, gracias. Gracias. Programa en nuestro canal de YouTube que se llama Verdades Eternas con Humberto Cancio. Suscríbase al canal, por favor, para que reciba todos nuestros contenidos. Y dele me gusta a la página de Facebook. De esa manera, usted también recibe los programas que a diario compartimos. A todos ustedes, mil gracias por su tiempo y atención. Y que bendiciones para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de Verdades Eternas, diseños exclusivos. Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.